El cocodrilo del Nilo. Había un cocodrilo inmenso que reinaba sobre las aguas del Nilo. Su cuerpo, cubierto de escamas impenetrables, se movía con lentitud majestuosa. Ninguna criatura se atrevía a desafiarlo. Los peces lo seguían, los pájaros lo observaban desde las orillas, y el cocodrilo, en su arrogancia, creía que todo el río le pertenecía. «Estas aguas son mías», decía en su corazón. «Yo las hice correr, yo controlo su curso, yo decido quién bebe y quién perece en mi sombra». Día tras día se alimentaba de lo que encontraba, no por hambre, sino por dominio. Su poder le daba placer. Miraba su reflejo en las aguas tranquilas del amanecer y se admiraba a sí mismo. «¿Quién podrá desafiarme?», pensaba. «Yo soy el río, yo soy su fuerza, yo soy su principio y su fin». El Nilo parecía obedecerle. En las crecidas, su rugido se confundía con el estruendo del agua. En las sequías, su sombra seguía siendo el único refugio. Las criaturas del entorno lo temían, pero en su silencio, esperaban el día en que el río hablara. Una noche, cuando la luna era apenas un hilo de luz, el cocodrilo sintió algo extraño. Las aguas que antes lo sostenían comenzaron a retirarse lentamente. Primero creyó que era una corriente pasajera, una de esas mareas caprichosas del río. Pero el descenso continuó. El fango comenzó a secarse bajo su cuerpo. Las raíces del río se marchitaban. El agua huía como si respondiera a una orden invisible. Entonces el cocodrilo rugió. «¿Quién osa quitarme mis aguas? Soy el amo del Nilo. Nadie puede secar mi poder». Y una voz resonó desde lo alto, no como un trueno, sino como un eco que todo lo llenaba. «¿Dices que el río es tuyo? ¿Dices que tú lo hiciste? Yo soy quien abre las fuentes del agua y quien cierra su cauce. Yo soy quien pone límites al orgullo de los hombres y a la soberbia de las bestias». El cocodrilo levantó su cabeza, buscando el origen de la voz, pero el cielo estaba vacío. Solo el silencio contestaba. Intentó moverse, pero su cuerpo se había cubierto de barro seco. Su fuerza, que antes infundía miedo, se había convertido en peso. Ya no podía deslizarse, ya no podía dominar. Sus escamas, antes duras como el hierro, se agrietaban con el sol. La voz volvió a hablar. «Te hice grande para que recordaras mi poder, no para que lo reclamaras como tuyo. Tu fuerza venía del río, y el río venía de mí. Pero olvidaste tu fuente. Te adoraste a ti mismo y creíste que eras eterno. Ahora conocerás que solo quien se humilla ante el Creador puede mantenerse de pie». El cocodrilo quiso responder, pero el aire le faltó. El sol siguió su curso, implacable. Y allí, en medio del cauce seco, el rey del río quedó inmóvil, prisionero de su propio orgullo. Las aves, que antes lo temían, se posaron sobre su espalda. El viento sopló, y su rugido se perdió entre los juncos secos. Pasaron los días, y la lluvia regresó. El Nilo volvió a fluir, pero el cocodrilo ya no estaba. Su cuerpo había sido cubierto por las aguas que antes se creía dueño. Y las criaturas del río, al ver el reflejo de la corriente, comprendieron la lección. Ninguna fuerza permanece sin humildad. Ningún poder sobrevive sin reconocer su fuente. Ningún río pertenece a quien se olvida del cielo. Desde entonces, cuando el Nilo crece y su corriente se eleva poderosa, los hombres recuerdan aquella historia del cocodrilo que quiso ser Dios, y terminó devorado por su propio reflejo. Explicación. La historia del cocodrilo del Nilo es una metáfora del orgullo que habita en el corazón humano cuando se olvida de su origen. En el texto de Ezequiel 29, Dios dirige estas palabras al faraón de Egipto, comparándolo con un gran cocodrilo que se cree dueño del río. El faraón, símbolo del poder absoluto, encarna la arrogancia de aquel que confunde autoridad con divinidad. El cocodrilo representa al ser que se mira a sí mismo como fuente de su propio poder y se convence de que todo lo que tiene, todo lo que controla, le pertenece por mérito propio. El río, por otro lado, simboliza la vida, la provisión, la continuidad. Egipto dependía del Nilo para su fertilidad, su comercio, su existencia misma. Sin el río, Egipto no era nada. Sin embargo, el faraón, en su orgullo, declaró: «Mío es el río, y yo lo hice». En esa frase se concentra la esencia de la soberbia humana, creer que somos creadores de lo que solo administramos, dueños de lo que en realidad nos ha sido dado. El cocodrilo no representa solo a un rey antiguo, sino a la humanidad entera cuando olvida su dependencia de lo divino. Todos tenemos dentro una parte del cocodrilo, esa voz que dice: «Yo puedo solo, yo controlo, yo decido mi destino sin ayuda de nadie». Es el ego que se alimenta del éxito y se adormece en la autosuficiencia. Pero al igual que el faraón, llega un momento en que el río retrocede, la vida se detiene,
y todo lo que parecía seguro se seca. Es entonces cuando comprendemos que nada nos pertenece verdaderamente, y que incluso nuestra fuerza depende de una fuente mayor que nosotros. Su intención no es aniquilar, sino revelar. Porque el orgullo es una ceguera espiritual, no nos deja ver la mano que nos sostiene. A veces, el alma necesita el silencio de las aguas para escuchar la voz del cielo. Y cuando las circunstancias que creíamos nuestras comienzan a desmoronarse, es entonces cuando la verdad se hace visible. No somos el río, somos parte de él, no somos la fuente, somos el cauce. Su piel es dura, su cuerpo poderoso, su presencia temida. Pero debajo de esa fortaleza se esconde vulnerabilidad. En cuanto el agua se retira, queda expuesto, inmóvil, indefenso. Así ocurre con todo poder sin humildad. Lo que parece sólido se quiebra ante la falta de raíz espiritual. No es la fuerza física la que sostiene, sino la conexión con la fuente invisible. En el momento en que el hombre corta ese lazo, la vida misma le demuestra su fragilidad. El cocodrilo, entonces, no muere por el juicio de Dios, sino por su desconexión de él. El agua se retira porque ya no reconoce su cauce. Cuando el corazón se llena de orgullo, la gracia no desaparece, pero se esconde, esperando el momento en que el alma vuelva a buscarla. El silencio de Dios no es abandono, es corrección. Es el llamado suave pero firme que nos recuerda: sin mí, nada podéis hacer. El cocodrilo, al perder sus aguas, se enfrenta al espejo de su propio ego. Lo que antes era dominio, ahora se convierte en aprendizaje. Lo que antes era soberbia, se vuelve oportunidad de humildad. Y es en ese proceso de vaciamiento donde ocurre la verdadera transformación. Cuando el ser humano reconoce que su fuerza no está en su poder, sino en su dependencia del amor divino. Ezequiel, al usar la imagen del cocodrilo, no está condenando solo al faraón, sino revelando un patrón eterno. Cada vez que el hombre o la mujer confían más en sus recursos que en su creador, el río comienza a secarse. No porque Dios retire su bendición, sino porque nosotros nos alejamos de su corriente. Pero cuando el alma se humilla, cuando vuelve a reconocer su lugar en el orden divino, las aguas regresan. La vida vuelve a fluir, el río se renueva, y el cocodrilo, que alguna vez fue símbolo de soberbia, se convierte en testimonio de la justicia divina. No hay poder que no provenga de Dios, no hay logro que no haya sido posible sin su aliento. Cada respiración, cada amanecer, cada victoria, es un recordatorio de que seguimos nadando en un río que no hicimos, pero que generosamente se nos permite habitar. Y cuando recordamos eso, el orgullo se disuelve, y en su lugar nace la gratitud. La misma gratitud que transforma el miedo en humildad, la fuerza en servicio, y la grandeza en adoración. Enseñanza profunda. El peligro de olvidar de dónde viene la vida. Detrás de la imagen del cocodrilo hay un espejo espiritual donde cada uno de nosotros puede verse reflejado. Porque en cada ser humano existe esa voz que alguna vez ha dicho, aunque sea en silencio: yo puedo solo. Y es allí donde empieza la distancia entre el alma y Dios. El cocodrilo representa el ego que se alimenta del control. Ese impulso que nos hace creer que tenemos dominio sobre el tiempo, las circunstancias o los resultados. Pero lo que Ezequiel nos recuerda es que la autosuficiencia no es fortaleza, sino desconexión. El faraón, creyéndose dueño del río, se proclamó autor de lo que solo administraba. Lo mismo ocurre cuando creemos que nuestro talento, nuestra inteligencia o nuestro esfuerzo son la fuente de nuestra prosperidad. Es cierto que trabajamos, que decidimos, que sembramos. Pero la semilla germina solo porque hay una tierra que la recibe, un sol que la calienta y una lluvia que no controlamos. Todo proviene de algo más alto que nosotros. La enseñanza más profunda de este pasaje es que Dios no castiga al orgulloso, lo despierta. La sequía del río no fue un acto de crueldad, sino una lección. El alma humana, cuando se infla de sí misma, se separa del cauce de la gracia. Y Dios, en su sabiduría, permite que el río se retire un momento para que recordemos nuestra fuente. No lo hace por enojo, sino por amor. Porque solo el vacío nos enseña a valorar la plenitud. Solo la falta nos enseña a reconocer lo esencial. El cocodrilo, fuerte y temido, no conocía su fragilidad hasta que el agua lo abandonó. Así también el ser humano descubre su vulnerabilidad cuando la vida cambia de repente. Cuando lo que parecía seguro se derrumba. Cuando lo que sostenía nuestro orgullo desaparece. Pero en esa caída no hay destrucción, hay una oportunidad de humildad. La humildad no es humillación, es la conciencia clara de quién soy y quién no soy. Es saber que puedo ser fuerte, pero que mi fuerza no me pertenece. Es reconocer que cada don que tengo es un préstamo de la divinidad, y que mi tarea no es apropiarme de él, sino usarlo con gratitud. Dios no está en guerra con nuestra grandeza, está en guerra con nuestro olvido. No se opone a que tengamos poder,
sino a que nos convirtamos en esclavos de él. El cocodrilo del Nilo tenía poder sobre las aguas, pero su error fue creer que el río existía para él. Esa es la misma trampa que nos atrapa cuando vivimos desde el ego. Comenzamos a creer que el mundo gira en torno a nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros planes. Y poco a poco dejamos de ver que cada don está hecho para servir, no para dominar. La paradoja es que cuando más nos engrandecemos a nosotros mismos, más pequeños nos volvemos ante la vida. Porque el orgullo no amplía el alma, la encierra. Nos separa de la corriente natural del amor, de la sabiduría y de la paz. Y la consecuencia inevitable es el agotamiento. El alma desconectada de su fuente puede resistir un tiempo, pero tarde o temprano siente la sequedad interior. Ese cansancio que no se cura con descanso. Esa sensación de vacío aunque se tengan logros. Esa soledad que persiste aunque haya compañía. Es la señal de que el río se ha retirado, no como castigo, sino como llamado. Ezequiel, al hablar del cocodrilo, no está narrando solo un hecho histórico. Está revelando un proceso espiritual, el viaje del alma que pasa de la soberbia al reconocimiento, del control al abandono confiado, del poder personal al propósito divino. Y ese viaje no se da en un instante. Requiere la valentía de mirar nuestras propias escamas, esas capas de orgullo, de miedo, de autosuficiencia que hemos construido para protegernos del dolor. Pero la fe no se construye en la protección, sino en la entrega. Dios no puede llenar lo que ya está lleno de sí mismo. Por eso, a veces, permite que el agua baje, para que el alma tenga espacio de ser regada otra vez. La enseñanza más transformadora de esta parábola es que Dios no busca quebrar al hombre, sino alinearlo con su verdad. El quebranto no es destrucción, es reorientación. Lo que parece pérdida, en realidad es corrección. Así como el río sigue existiendo aunque se oculte por un tiempo, la gracia sigue fluyendo aunque parezca ausente. Dios nunca abandona, solo enseña a mirar distinto. Cuando el cocodrilo comprendió que no era el dueño del río, su rugido se apagó. Y en ese silencio nació algo que nunca había sentido, la humildad. Esa quietud del alma que no necesita dominar, porque ha encontrado su descanso en la confianza. Y allí, en medio del fango seco, entendió que su fuerza sin amor no servía, y su poder sin gratitud no tenía sentido. Esa es la conversión espiritual más profunda, pasar de la soberbia a la reverencia, del control a la entrega. El mensaje no es solo para los poderosos, sino para todos los corazones que alguna vez creyeron que no necesitaban ayuda. Dios no se opone al éxito, sino a la arrogancia que olvida la fuente del éxito. La fe no nos pide renunciar al poder, sino usarlo en armonía con el propósito divino. Y cuando recordamos eso, la vida vuelve a fluir. El río regresa, el alma se suaviza, la abundancia se convierte en gratitud. El del hombre nuevo que reconoce su lugar en la creación. Ya no como dueño del río, sino como parte de él. Ya no como señor del destino, sino como cooperador de lo divino. Y en ese reconocimiento se encuentra la paz más profunda, la de quien sabe que no necesita controlarlo todo para estar a salvo. Porque la vida misma fluye a través de él. Y el río siempre vuelve a quienes recuerdan quién lo hizo correr. Símbolos y detalles. Las parábolas de la Escritura son más que relatos, son lenguajes del alma. Cada imagen, cada figura, encierra una enseñanza que no solo se entiende con la mente, sino que se revela al corazón. En esta historia del cocodrilo del Nilo, los símbolos no están puestos al azar. Cada elemento tiene un sentido espiritual que dialoga directamente con nuestra experiencia humana. El primer símbolo es el cocodrilo. En la antigüedad, este animal representaba la fuerza bruta, el poder, la soberanía y la independencia. El faraón, al ser comparado con un cocodrilo, encarnaba la idea del dominio absoluto sobre la vida, sobre el pueblo y sobre la naturaleza. Pero aquí, el símbolo se invierte. El cocodrilo no es exaltado, sino desenmascarado. Su fuerza se vuelve su debilidad. Lo que lo hacía temido, se convierte en su prisión. Su piel dura y su aspecto imponente, que antes eran sinónimo de autoridad, ahora se transforman en la metáfora de un corazón endurecido. Así también ocurre en el alma humana. Cuando el corazón se llena de orgullo, se vuelve tan duro que ni el agua de la gracia puede penetrarlo. Y sin embargo, cuando la sequía llega, esa misma dureza se agrieta, dejando al descubierto lo que realmente hay dentro. El segundo símbolo es el río Nilo. Para Egipto, el Nilo era vida. De su cauce dependían las cosechas, el comercio, la estabilidad del reino. Era considerado una deidad, y su desbordamiento anual se veía como una manifestación divina. En la parábola, el Nilo representa la fuente espiritual, la corriente de vida que sostiene todo lo creado.
Pero el faraón, en su soberbia, se adjudicó la autoría de ese río. Yo lo hice, dijo. Y allí reside el error más profundo del ego humano, creer que la bendición nace del esfuerzo y no de la fuente. El Nilo no pertenece al cocodrilo, así como la vida no nos pertenece a nosotros. Podemos navegarla, disfrutarla, protegerla, pero nunca poseerla. Porque el día que el alma intenta adueñarse del río, el río se retira. Y no porque Dios lo quite, sino porque el orgullo no puede fluir en aguas de humildad. El tercer símbolo es el retiro del agua. El agua en la Biblia siempre ha sido imagen del Espíritu, de la presencia divina, del fluir de la vida. Cuando el agua se seca, no se habla de un castigo físico, sino de una desconexión espiritual. Cuando Dios retira el agua del Nilo, está mostrando cómo la soberbia seca el alma. No hay alimento que sacie, ni logro que baste, ni aplauso que llene, porque el alma sin conexión divina se vacía de sentido. La sequía interior es la consecuencia de la autosuficiencia, pero también es el preludio del renacer, porque en la sequedad, el alma aprende a buscar de nuevo la fuente. Cuando el agua falta, nace la oración, cuando el orgullo cede, el espíritu vuelve a fluir. Así, el retiro del agua no es final, sino purificación. El cuarto símbolo es la voz desde el cielo. En la parábola, no aparece un trueno ni un castigo, sino una voz. Esa voz representa la conciencia divina que rompe el silencio interior. No siempre llega en forma de palabras, a veces se manifiesta como una verdad que el alma no puede ignorar. Es esa certeza repentina de que hemos estado viviendo desde el ego y no desde el corazón. La voz del cielo no condena, revela. Dice, yo soy quien abre las fuentes del agua y quien cierra su cauce. Es el recordatorio de que no somos el origen de nada, sino los custodios de lo que se nos ha confiado. Escuchar esa voz es volver a casa, reconocer que no somos dueños, sino hijos. Y solo cuando el alma acepta esa verdad, la gracia vuelve a correr. Otro símbolo importante es el barro seco. El cocodrilo, cubierto de barro cuando el río se seca, representa la rigidez del alma que ha perdido su sensibilidad. El barro es el orgullo que antes parecía fuerza, pero que, al secarse, se convierte en peso. El cocodrilo ya no puede moverse, su propio cuerpo se convierte en prisión. Así también el orgullo inmoviliza. Cuanto más nos aferramos a tener razón, a controlar, a dominar, más nos endurecemos. Hasta que llega el momento en que la vida misma nos detiene. El barro seco es la evidencia de una verdad. Todo lo que se construye fuera de Dios termina quebrándose. Pero lo hermoso es que el barro puede volver a humedecerse. El mismo material con el que fuimos creados puede ser moldeado otra vez si el agua regresa. Y el agua siempre regresa cuando el alma se rinde. La lluvia que vuelve. Cuando el cocodrilo desaparece y el Nilo fluye de nuevo, la creación entera vuelve a cantar. Es el ciclo de la restauración divina. Nada muere para siempre en las manos de Dios. Todo lo que se entrega es transformado. La lluvia representa el perdón, la gracia que vuelve a llenar los cauces secos del alma. Y el hecho de que las criaturas del río comprendan la lección nos recuerda que todo lo que Dios hace, lo hace no solo para corregir a uno, sino para iluminar a muchos. La transformación de uno solo puede despertar la conciencia de todo un entorno. La humildad mantiene vivo el fluir del espíritu. El orgullo endurece, seca, fragmenta. La humildad suaviza, abre, restaura. Dios no quita el río, nos enseña a respetar su corriente. Y cuando el alma comprende eso, deja de luchar contra la vida y empieza a fluir con ella. Porque el verdadero poder no está en dominar las aguas, sino en aprender a moverse con ellas. ¿Por qué fue revolucionaria? En un tiempo donde los reyes eran vistos como dioses vivientes, donde la palabra del faraón se confundía con la voz de la divinidad, que un profeta se atreviera a comparar al monarca de Egipto con un animal arrogante a punto de ser humillado, fue un acto sin precedentes. Ezequiel no hablaba desde la política, sino desde la verdad espiritual. Todo poder humano, por grande que parezca, se derrumba cuando se desconecta de su origen divino. Egipto, en aquel entonces, era símbolo de civilización, riqueza y poder militar. Su territorio estaba sostenido por la fertilidad del Nilo, y su soberano se consideraba una manifestación de los dioses. El faraón no era solo un líder político, era el centro del universo egipcio. En ese contexto, la imagen del cocodrilo que se jacta diciendo, «El río es mío y yo lo hice», fue una provocación directa. Ezequiel estaba desenmascarando la ilusión del poder absoluto. Mostraba al mundo que incluso el rey más poderoso dependía de un río que no podía controlar, de una vida que no había creado, de una naturaleza que respondía a leyes superiores. Lo revolucionario no estaba solo en lo que decía, sino en lo que revelaba. Que Dios no pertenece a los imperios, sino a la verdad. Que la soberanía divina trasciende fronteras, culturas y coronas.
y que ningún hombre, por poderoso que sea, puede sostener su reino si su corazón se llena de soberbia. El mensaje era claro y peligroso: quien se adora a sí mismo terminará siendo devorado por su propio orgullo. Pero más allá de su valentía profética, la parábola fue revolucionaria porque introdujo un cambio profundo en la conciencia espiritual del pueblo. Pasó de una visión externa del poder divino a una interna. Hasta ese momento, muchos creían que la fuerza de Dios se medía por su capacidad para destruir naciones o dominar ejércitos. Ezequiel enseñó que la verdadera manifestación de Dios se ve en la humildad, en la conciencia de dependencia, en la capacidad de reconocer el límite humano. El poder de Dios no se impone, se revela en la caída del orgullo y en el renacimiento del alma que se rinde. Fue también una lección sobre la naturaleza de la justicia divina. El profeta no anuncia una venganza, sino una restauración. El Nilo que se seca no simboliza la destrucción eterna de Egipto, sino la corrección necesaria para devolverlo a su lugar. Dios no aniquila, reordena. Esa idea, en su tiempo, era completamente nueva. Mientras las naciones creían en dioses que castigaban por rabia o competencia, Ezequiel presentaba a un Dios que corrige por amor. Un Dios que usa la sequía no para condenar, sino para enseñar. Esa visión cambió para siempre la manera de comprender el sufrimiento. La revolución estaba en el corazón del mensaje. El sufrimiento no es siempre castigo, a veces es redirección. El silencio de Dios no es ausencia, es instrucción. La sequía no es desprecio, es purificación. Lo que parece pérdida, en las manos de lo divino, se convierte en camino. Ezequiel llevó al pueblo, y al mundo, a mirar el poder desde otro lugar. Ya no como dominio, sino como dependencia. Ya no como grandeza exterior, sino como integridad interior. Porque mientras los faraones levantaban monumentos para perpetuar su nombre, Dios levantaba almas humildes para perpetuar su sabiduría. Y ese contraste fue, y sigue siendo, la revolución más grande de todas. La que transforma el corazón humano en el verdadero trono de la divinidad. La parábola del cocodrilo rompió los esquemas del tiempo porque reveló algo que incluso hoy sigue siendo incómodo. Que el ego es una ilusión que se disfraza de poder. Que el dominio sin humildad termina convirtiéndose en prisión. Que los imperios más grandes se desmoronan cuando olvidan la fuente que los sostiene. Y que la verdadera grandeza no está en imponerse, sino en servir, reconocer y agradecer. El mensaje de Ezequiel anticipó algo que siglos más tarde se volvería central en las enseñanzas de Jesús. Los últimos serán los primeros, y el que se humilla será exaltado. Ambos hablaban del mismo principio eterno, que la vida espiritual no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de entregar. Y cuando entregas el orgullo, la vida se abre en abundancia. Por eso esta parábola no fue solo un mensaje para Egipto. Fue una advertencia universal. Un espejo eterno donde toda generación puede mirarse y preguntarse: ¿a quién pertenece mi río? ¿He confundido mi fuerza con la fuente? ¿Sigo nadando en aguas de humildad o me estoy ahogando en las corrientes del ego? Ezequiel nos mostró que cuando el hombre se hace Dios de su propio mundo, el río se retira. Pero también nos enseñó que cuando el hombre vuelve su mirada al cielo, el agua regresa. Y con ella, la vida, la paz y el propósito. Esa es la revolución silenciosa del espíritu. No destruye tronos, transforma corazones. Y lo hace recordándonos, una y otra vez, que el verdadero poder no se grita, se reconoce. Aplicación a nuestra vida hoy. La historia que Ezequiel contó al faraón también habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez dijimos: tengo el control. Porque el orgullo no siempre se muestra como vanidad evidente, a veces se disfraza de autosuficiencia, de dureza aprendida, de la necesidad de demostrar que no necesitamos a nadie. Pero tarde o temprano, la vida se encarga de recordarnos que toda corriente que se desconecta de su fuente termina secándose. El río del alma se mantiene vivo mientras fluye con gratitud. Cada vez que agradeces, el agua se mueve. Cada vez que te reconoces pequeño ante lo inmenso, la corriente se fortalece. Pero cuando te cierras en ti mismo, cuando crees que puedes avanzar sin fe, sin oración, sin amor, la vida se vuelve más pesada. No porque Dios se haya ido, sino porque el corazón se ha cerrado. Y el corazón cerrado no puede recibir agua nueva. El cocodrilo de la parábola creyó que poseía el río. Nosotros lo hacemos cada vez que creemos que nuestros logros nos pertenecen solo a nosotros. Cuando decimos mi éxito, mi fuerza, mi mérito, olvidamos que detrás de cada conquista hay una mano invisible que sostiene. Esa mano se llama gracia. Es la que hace germinar la semilla, la que abre puertas que no esperábamos, la que nos rescata cuando ya no tenemos más energía. Cuando olvidamos eso, el alma se seca, no porque la gracia se haya ido, sino porque dejamos de reconocerla.
Aplicar esta parábola hoy es más necesario que nunca. Vivimos en un tiempo donde el ego se ha convertido en un dios moderno. Todo gira en torno a la imagen, al reconocimiento, al control. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en cocodrilos del siglo XXI, fuertes por fuera, pero vacíos por dentro. Queremos dominarlo todo, el tiempo, las relaciones, el futuro, incluso a nosotros mismos. Pero la fe no consiste en dominar, sino en confiar. Dios no nos pide que tengamos el control, nos invita a tener conexión. Y esa conexión solo se mantiene viva a través de la humildad. La humildad no es debilidad, es conciencia. Es saber quién soy, de dónde viene mi fuerza y hacia dónde fluye mi propósito. Es poder decir con paz, no lo sé todo, no lo puedo todo, pero sé en quién confío. Es reconocer que el río no nace de mis manos, sino que pasa por ellas para dar vida a otros. Cuando vivo desde esa verdad, ya no necesito demostrar nada, porque sé que no me falta nada. Y esa es la verdadera libertad. El orgullo, en cambio, esclaviza. Te hace depender de la aprobación, del éxito, del aplauso. Te convence de que si no controlas, pierdes. Pero el alma no se nutre del control, se nutre de la entrega. Y la vida te mostrará una y otra vez, a través de las crisis, los silencios y las pérdidas, que el control es solo una ilusión. El verdadero poder está en el acto invisible de soltar. El cocodrilo del Nilo perdió su poder cuando intentó apropiarse del río. Nosotros perdemos la paz cuando intentamos apropiarnos de la vida. Pero la buena noticia es que Dios no deja que el río se seque para siempre. Permite la sequía para que recordemos la fuente. Cuando nos arrodillamos, cuando pedimos ayuda, cuando volvemos a orar, el agua regresa. Y cuando vuelve, no es igual, es más pura, más clara, más profunda. Porque el alma que ha pasado por el desierto aprende a valorar cada gota de bendición. Aplicar esta enseñanza hoy significa practicar la rendición espiritual. Significa vivir con el corazón abierto, sin necesidad de imponer nuestra voluntad sobre todo. Significa mirar el río de la vida y decir, gracias por dejarme fluir en ti. Y sobre todo, significa aprender a reconocer los momentos en que el agua baja. Cuando las cosas no salen, cuando todo se detiene, cuando la vida parece vacía, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es que la fuente nos está invitando a volver. El silencio del río no es castigo, es llamado. Si esta parábola te toca, tal vez estás en un tiempo donde el río se ha retirado un poco. Y si es así, no te desesperes. El agua volverá. Pero antes de que vuelva, deja que tu corazón se ablande. Deja que el orgullo se quiebre, que la autosuficiencia se canse, que el alma reconozca su necesidad de algo mayor. Solo así el río puede correr otra vez. Porque las aguas divinas no fluyen por canales de soberbia, sino por cauces de humildad. Dios sigue hablando a través de los ríos, de las sequías, de los silencios. Sigue enseñándonos, como al cocodrilo, que la fuerza no está en la dureza, sino en la sensibilidad. Que la grandeza no está en dominar, sino en servir. Y que el verdadero milagro no ocurre cuando el río crece, sino cuando el alma aprende a agradecer incluso cuando el río baja. Cuando esa conciencia despierta, algo cambia para siempre. Ya no vives como dueño de tus aguas, sino como guardián de su fluir. Ya no buscas poder, sino propósito. Y la vida, entonces, vuelve a tener ritmo. Vuelves a respirar con calma. Y entiendes, como entendió Ezequiel, que el agua nunca fue tuya, pero siempre fue para ti. Versículo del día. Ezequiel 29, 3-5. Habla, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto. Gran monstruo que yaces en medio de tus ríos, el cual dijiste, mío es el río, pues yo lo hice. Mas yo pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas. Y te sacaré de en medio de tus ríos, y con todos los peces de tus ríos que se pegaron a tus escamas. Y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Meditación. Cierra los ojos por un momento. Imagina un río. Su sonido constante, su fluir sin esfuerzo, su frescura. El agua no se pregunta a dónde va, ni quién la observa. Simplemente fluye. No se aferra, no lucha, no teme. Solo se deja guiar por la corriente que la creó. Ahora imagina que ese río es tu vida. Durante un tiempo fluye con abundancia. Las oportunidades llegan, los días parecen llenos, todo tiene sentido. Y en medio de esa plenitud, sin darte cuenta, comienzas a creer que tú sostienes el curso de las aguas. Que tu esfuerzo, tu control,
Tus decisiones son las que mantienen el río vivo. Pero un día, el agua baja. El cauce se estrecha. Y lo que antes era un fluir sin fin se convierte en silencio. Es entonces cuando el alma siente el eco del mismo mensaje que escuchó el cocodrilo del Nilo. ¿De quién son realmente tus aguas? La meditación de esta parábola no busca infundir temor, sino conciencia. Porque todos, alguna vez, hemos intentado ser dueños del río. Hemos creído que el amor dependía de nuestra voluntad, que el éxito dependía solo de nuestro esfuerzo, que la vida debía obedecer nuestras reglas. Y cuando las cosas no salen como esperábamos, creemos que algo se perdió. Pero lo único que se perdió fue la ilusión de control. El río nunca deja de existir. Solo se oculta para que aprendamos a buscar su fuente. Dios no seca tus aguas por enojo, las detiene un momento para devolverte a lo esencial. Para que, al mirar el lecho vacío, recuerdes de dónde provenía el fluir. Para que tu corazón vuelva a mirar hacia arriba, y no solo hacia adentro. El cocodrilo se creyó el río, y su soberbia lo detuvo. Nosotros también nos detenemos cuando confundimos poder con propósito. El poder humano sin propósito espiritual termina volviéndose carga. Y lo que antes nos daba seguridad se convierte en prisión. Pero cuando soltamos el control, cuando reconocemos que la vida no nos pertenece, algo en nosotros se libera. El alma, al rendirse, no se pierde, vuelve a fluir. Meditar esta enseñanza es mirar dentro y preguntarte: ¿en qué parte de mi vida estoy tratando de ser dueño del río? ¿Dónde me he endurecido creyendo que puedo solo? ¿En qué áreas he perdido la gratitud, reemplazándola por exigencia o miedo? Respira profundo. Cada respiración es una corriente invisible del mismo río que te dio la vida. No la creaste tú. Te fue dada. Y cada vez que respiras con conciencia, reconoces que estás sostenido por algo más grande. Ese reconocimiento es oración silenciosa. Esa humildad abre el cauce otra vez. La humildad no es rendirse al fracaso, es rendirse a la verdad. Y la verdad es que todo lo que tienes, lo que eres, lo que amas, es un préstamo sagrado. No para poseer, sino para cuidar. No para dominar, sino para servir. Cuando entiendes eso, el río vuelve a moverse, porque ya no estás nadando contra su corriente, sino con ella. El orgullo dice: yo lo hice. La humildad responde: gracias por permitirme hacerlo. Y esa sola diferencia cambia el alma. Porque donde hay gratitud, hay flujo, y donde hay gratitud, hay paz. El agua regresa, pero ahora corre con un sonido nuevo, el de la comprensión. Medita hoy en tus propias aguas. Piensa en cuántas veces intentaste controlar lo incontrolable, cuántas veces el miedo te hizo apretar los puños en lugar de abrir las manos. Y entiende que el mismo Dios que detiene el río puede hacerlo correr de nuevo, más claro y más profundo que antes. Pero solo cuando sueltas. Solo cuando confías. Si sientes que tu vida está detenida, que las aguas han bajado, no es el fin. Es el comienzo de un nuevo fluir. Porque la sequía del alma no es castigo, es redirección. Dios no quita tu río, te enseña a volver a beber de él. Cuando termines esta meditación, abre tus manos, míralas vacías, y entiende que así también se reciben las bendiciones, abiertas. Porque los puños cerrados pueden guardar orgullo, pero nunca podrán retener agua. La vida pasa a través de las manos que confían. Permítete volver al cauce. Deja que el río haga su obra. Deja que el alma aprenda de nuevo a fluir. Y cuando escuches su murmullo, sabrás que la gracia nunca se fue. Solo estaba esperando que recordaras que tú no eres el río, sino parte de su corriente eterna. Oración. Dios, hoy vengo ante ti con el corazón desnudo, sin escamas, sin defensas, sin argumentos. Solo con mi verdad, tal como está, cansada de intentar controlar el río. Por tanto tiempo creí que podía hacerlo fluir con mis fuerzas, que podía mantener el curso de mi vida con mi propio poder. Pero hoy reconozco, con humildad, que el río nunca fue mío, y que las aguas que me sostienen vienen solo de ti. A veces me comporté como el cocodrilo del Nilo, seguro, confiado, dueño de mis logros, creyendo que mi sabiduría era suficiente, que mis manos podían construir sin tu guía. Y cuando el agua bajó, cuando todo se detuvo, sentí el miedo de quien ve secarse lo que creía eterno. Pero fue allí, en la sequedad, donde comprendí algo que nunca había visto, que mi fuerza no era mía, era tuya prestada, que mis dones no nacieron en mí, vinieron de ti para servir a un propósito mayor. Hoy quiero entregarte todo, cada cosa que me he adjudicado como propia, cada logro que creí que era mérito mío, cada sueño que intenté sostener con mis manos. No quiero seguir siendo dueño del río.
Quiero volver a ser parte de su corriente. Enséñame, Dios, la humildad que libera. Esa humildad que no me rebaja, sino que me recuerda quién soy realmente. Un hijo, una hija, que vive porque tú respiras dentro de mí. Quita de mi corazón la necesidad de controlar, el miedo a perder, la dureza que el orgullo deja en el alma. Hazme flexible como el agua, ligero como la corriente, obediente a la dirección de tu voluntad. Si alguna vez intento poseer lo que solo debo custodiar, detén mis pasos con amor. Si me enredo en mis propias ideas y olvido tu voz, haz que la sequedad me despierte, no como castigo, sino como llamado. Porque prefiero un río que se detiene por tu enseñanza, que un torrente sin sentido que me arrastre lejos de ti. Hoy vuelvo a ti con gratitud. Gracias por cada sequía que me enseñó a valorar la lluvia. Gracias por cada silencio donde aprendí a escuchar tu voz. Gracias por cada caída que me devolvió a mi centro. Gracias por no dejarme ahogado en mi orgullo. Por mostrarme que la dureza no me protegía. Me aislaba. Y gracias por enseñarme que tu protección no siempre evita el dolor. A veces lo transforma en conciencia. Dios, haz de mi corazón un cauce limpio. Llévate el fango del ego, las piedras de la autosuficiencia, los troncos del miedo. Haz espacio para que el espíritu fluya sin obstáculos, para que el agua de la vida vuelva a correr libre por mi alma. Que donde hubo control, haya confianza. Que donde hubo arrogancia, haya gratitud. Y que donde hubo orgullo, nazca reverencia. Si mi alma alguna vez se endurece de nuevo, recuérdame el cocodrilo del Nilo. Recuérdame que el río no me pertenece, que mi voz no crea el agua, que mi poder sin tu guía es solo ruido. Muéstrame la belleza de depender de ti, la paz de soltar lo que no puedo sostener, y el descanso de saber que todo vuelve a su curso cuando dejo que tú conduzcas. Hoy no te pido más fuerza, te pido más entrega, no te pido más control, te pido más confianza, no te pido más poder, te pido más fe. Porque el alma que confía no necesita imponerse, solo fluir en la certeza de que cada cosa ocurre en el momento exacto. Dios, que mi vida sea un río que cante tu nombre, que cada palabra, cada decisión, cada acción, fluya desde la humildad de saber que sin ti nada tiene raíz. Hazme instrumento de tu corriente, canal de tu paz, reflejo de tu amor. Y cuando llegue el día en que el río se detenga de nuevo, ayúdame a no temer, porque sabré que no es el final, sino el inicio de otra lección. Hoy me dejo llevar, porque confío. Hoy suelto el control, porque recuerdo. Hoy me humillo, porque reconozco. Y al hacerlo, siento de nuevo el agua en mi alma, el fluir que viene de ti, la corriente que nunca deja de correr. Solo espera que yo vuelva a rendirme en tu cauce eterno. Amén. Tal vez, sin darte cuenta, tú también has sido ese cocodrilo del Nilo. Has intentado sostener tu vida con tus propias manos. Has querido que el río obedezca tus planes. Has confundido el control con la seguridad. Pero hoy, Dios te recuerda con ternura. El río nunca fue tuyo. Tú fuiste parte de su corriente. A veces, lo que llamas pérdida no es más que el agua volviendo a su cauce. A veces, lo que crees que se secó, solo está esperando a que tu alma recuerde quién es la fuente. Y cuando lo recuerdas, todo cambia. Las aguas vuelven, las fuerzas regresan, y el corazón, al fin, descansa. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Solo te pide que confíes. Que cuando el río baje, no corras desesperado, sino que cierres los ojos y digas: si el agua se detuvo, es porque hay algo que debo ver en la orilla. Porque a veces, el milagro no está en el fluir, sino en la pausa. En ese silencio donde el alma vuelve a escuchar la voz que había olvidado. Y cuando esa voz te hable, no será con reproche, sino con amor. Te dirá: hijo mío, hija mía, nunca fuiste el río, fuiste mi reflejo en él. Entonces entenderás que cada vez que la vida te pidió soltar, no fue para quitarte algo, sino para devolverte a ti mismo. Así como el faraón tuvo que aprender que el poder sin humildad es vacío, nosotros también debemos aprender que la grandeza sin gratitud es fugaz. Pero cuando el alma se rinde, cuando reconoce la fuente, el agua vuelve, la vida florece, y la fe se fortalece. Si hoy sientes que tu río se ha detenido, no temas. No es el fin, es el comienzo de un nuevo fluir. Dios está reordenando tus aguas. Está limpiando lo que estorbaba, sanando lo que dolía, y preparando tu cauce para recibir más de lo que alguna vez imaginaste. Permítete confiar otra vez. Permítete volver al agua. Deja que tu orgullo se disuelva y tu alma vuelva a sentir
porque solo los corazones humildes pueden escuchar el murmullo de Dios en el río de la vida. Y cuando el agua vuelva, porque volverá, no será igual, será más clara, más pura, más sabia. Porque el río que ha pasado por la sequía sabe cuán valiosa es cada gota. Y el alma que ha pasado por el orgullo sabe cuán profunda es la humildad. Hoy, vuelve a la fuente. Ríndete sin miedo, agradece sin medida, confía sin condiciones. Porque el Dios que detiene el agua es el mismo que la hace correr de nuevo, cuando el corazón vuelve a latir al ritmo del amor. Y antes de irte, recuerda, el río no te pertenece, pero fluye por ti cada día, cada amanecer, cada respiración, cada segundo de vida. Es una nueva oportunidad para decir, gracias, Dios, por seguir siendo mi corriente eterna. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a seguir acompañándonos cada día aquí, en donde juntos seguimos descubriendo cómo la palabra de Dios sigue viva, cómo su amor sigue fluyendo, y cómo, cuando el alma se rinde, el río vuelve a cantar. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.